Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna con vuestro servidor Natán Cabamamani. Muy bien, muy buenas noches. En este tiempo nos encontramos aquí con algunos de nuestros hermanos misioneros quienes nos visitan. Y este programa, Palabras de Vida Eterna, es un programa donde compartimos la palabra de Dios. Soy su servidor Natán Misael Cabamamani y es un gusto compartir con todos ustedes la palabra del Señor y también un tiempo de conversación sobre lo que es las misiones. En primer lugar, vamos a poder dar lugar a cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes con nosotros para que ellos puedan presentarse, de dónde son, a qué iglesia son y su nombre completo también. Adelante, hermano. Hola, mi nombre es Israel Villavicencio, soy peruano, pero vivo en la Ciudad de México con mi familia y pertenecemos a la iglesia Vida Vertical. Muy bien, un gusto, hermano Israel, ¿verdad? Entonces es un gusto para nosotros compartir en este tiempo. También vamos a dar lugar a nuestro hermano pueda presentarse en este tiempo. Adelante, hermano. Me llamo Elías Swinle, vengo de los Estados Unidos, estoy sirviendo allá con mi familia. Mi esposa y yo tenemos 6 hijos y estamos en una iglesia, la primera iglesia bautista de Edimburgo. Gracias, hermano. Es un gusto conversar en este tiempo, ¿no? Vamos a hablar de misiones, es algo muy importante que nosotros queremos aprender, también a la vez informarnos un poco más de la labor que ustedes realizan como obra misionera. Y vamos a hacer unas 3 preguntas en este programa donde vamos a hablar sobre el tema. La primera pregunta que queremos hablar un poco es, ¿qué es misiones, no? Puedan hablar cada uno de ustedes, ¿no? Definir lo que es misiones realmente, ¿no? Y una base bíblica también para ello, ¿no? Para poder saber qué realmente es misiones y también cuál es el recorrido que ustedes han hecho en este tiempo, ¿no? Sabiendo ya la definición bíblica de misiones. Podamos comenzar, tal vez hermano Israel pueda comenzar con ello. Pues cuando hablamos de misiones, pues se aparecen muchas ideas en la vida cristiana. Todos los cristianos creemos que misiones es muy aparte de la iglesia local, pero lastimosamente esa idea ha dañado la definición correcta de misiones. Si nos basamos en las misiones, yo creo que sí tendríamos que ir al famoso pasaje de Mateo 28 de la Gran Comisión, entendiendo el contexto, a quién le dijo esta Gran Comisión, nuestro Señor Jesucristo, a quién se dirigió. Y si entendemos que se dirigió a sus discípulos, al fundamento de la iglesia, que son los apóstoles, vamos a entender que no solamente se dirigió a ellos, sino cuando encontramos en el versículo 20, enseñándoles a que guarden todas lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿a quién se refería? ¿Solamente a los discípulos? Ellos ya murieron y el fin del mundo sigue aquí. O sea, no ha llegado el fin del mundo, no ha parado. Entonces, tenemos que entender que Jesús se refería a todos sus discípulos de ese momento y a los que iban a ser sus discípulos. Entonces, esta gran comisión, entendiendo misiones, es cumplir lo que el Señor nos encomendó hacer, y que lo que nos encomendó hacer lo encontramos aquí, que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, versículo 18 y 19 dice, vayan. Acá en el versículo 19 dice, vayan pues, hagan discípulos a todas las naciones. Las misiones es esta, esa es tanto tu misión, la misión de Elías y mi misión, hacer discípulos. ¿Cómo? ¿En dónde, perdón? A todas las naciones. En este pasaje, vamos a ponerlo de esta manera, no existía Bolivia, no existía México, no existía Estados Unidos. ¿A qué se refiere con naciones? Obviamente esta es una traducción más moderna, pero si nos vamos al origen del griego,
vamos a encontrar que el término naciones se traduce con el término etne. ¿Y etne qué significa? Etnias, pueblos, comunidades que tienen una cultura. Y al Señor le interesa cada cultura, cada pueblo. Naciones, obviamente entendemos naciones como con un sistema geográfico fronterizo. A partir cruzando esta línea de Bolivia sucede Perú. Y después de cuando cruza esta línea sigue Ecuador. A eso no se refiere la Biblia con naciones, sino se refiere a comunidades y pueblos. A Dios está diciendo, vayan, hagan discípulos a todos ellos. Y luego vemos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendemos que esto es cuando alguien hace una profesión de fe y quiere ser un seguidor de Cristo. Enseñándoles que todas las cosas que los he mandado. Entonces, cuando dice enseñándoles que todas las cosas que los he mandado, esa es la función de la iglesia de Cristo, hacer discípulos y enseñarles la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Y la famosa promesa del Señor, recuerden que Él está con nosotros. Esta es una promesa en base a lo que ya nos comisionó a hacer. Eso es realmente, en base a este texto, nuestra definición de misiones. Cumplir lo que el Señor nos comisionó a hacer, que es hacer discípulos. Muy bien, es la base principal, ¿no? Mateo capítulo 28, verso 19, ¿no? y 20 también habla, ¿no? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Elías, ¿cómo lo define usted misiones en esta parte usando este pasaje bíblico? Bueno, en ese pasaje bíblico da de entender que las misiones es una palabra muy moderna, que para describir más que todo el ir más allá de la iglesia local. Pero empieza en ese pasaje. Quiero darle como un poquito de definiciones ahí, de ese pasaje mismo de Mateo 28. Una cosa que hallemos ahí buscando en lo de los idiomas originales, hay una sola palabra ahí que es la principal de ese mandamiento, y es el hacer discípulos. Y los demás son dependientes, entre que vayan a ser discípulos de todas esas naciones. Y los discípulos, eso era un término que conocían los mismos discípulos, los que estaban ahí, entendían ese término. Dice, el ser discípulo era algo muy común en ese entonces. Un maestro o un sacerdote o alguien que era un maestro de algo, muchos se apegaban a él como sus discípulos, diciendo, bueno, queremos que nos enseñes y vamos a dedicarnos y en todo aspecto de nuestra vida a tu enseñanza. Te vamos a seguir, te vamos a copiar, te vamos a parecer a ti. Por eso dijo Jesús también después, bueno, a fin de cuentas el estudiante siempre se parece a su maestro. A ese aspecto se refería. Sus discípulos de Cristo le seguían en sus valores, le seguían en sus verdades, le seguían también en todo lo que hacía en las acciones y en el convencimiento de la palabra plena del Señor Jesucristo. Es decir, entonces, que cuando ellos van y hacen discípulos, harán la misma clase de discípulos que hizo Jesucristo. Cristo hizo discípulos, seguidores de Cristo, que reflejaban a Cristo, que van a otros y les enseña a reflejar a Cristo en cada aspecto de su vida. Y es algo perpetuo, que lleva de uno a otro, a otro, a otro, y así llega a todas las naciones, no llega por una sola persona. Eso nunca fue el llamado. Ese pasaje, de hecho, yo creo que es el punto en que Pablo dijo, bueno, había un tiempo en que apareció a más de 500 personas. Así parece, según es el pasaje. Ahí estaban los 12, pero parece que había algo más, por eso subió al monte, para que pudieran ver a todos. Y entonces es de acuerdo a eso y otras cosas que vemos ahí en ese pasaje
vemos que es algo un llamado muy general. Y empieza Jesús lo describe después de su resurrección, en lo que vemos en Hechos. Jesús describe a dónde se va a hacer eso en Hechos capítulo 1. Dice, cuando le preguntaron, ¿y restaurarás en este momento el reino de Israel? Estoy en versículo 6 del capítulo 1 de Hechos. Y él dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y se dio de entender ahí que al inicio iban a estar en Jerusalén. Como muchas iglesias piensan en lo principal, estoy ubicado en tal lugar, en este caso estamos ubicados en Sucre. Vamos a pensar en Sucre. ¿Qué necesita Sucre? ¿Qué necesita lo que está a mi alrededor? ¿Qué necesitan la gente? ¿Cómo voy a hacer esos discípulos? Porque ya les mandó eso de los discípulos. Ya esto es después de ese pasaje en Mateo 28. Ya les mandó, ya están ahí para la despedida del Señor y dice, bueno, vayan a Jerusalén y de ahí van a ser discípulos. Y sabemos que se añadieron miles en los próximos días, justo después de Pentecostés. Y luego dijo, después de ahí, Judea, pues es el estado, el territorio, la provincia que se rodea ahí, más lejana. Samaria, bueno, ese es un lugar un poco más lejana y a una gente distinta. Una gente que los israelitas dijeron, bueno, a ellos no. Rodeaban a Samaria sin ir allá. Eso era la clase de gente que Jesús estaba diciendo. Estaban ahí, yendo más allá de los discípulos, a la comunidad, a la gente de Israel. Muchas veces la palabra judea se refiere a la gente de Israel. Samaria, bueno, los samaritanos, los de media sangre judía, y luego hasta los confines de la tierra, todos. Y vemos eso desarrollado en Pablo, que decimos que es el primer misionero en nuestra definición, porque llega a la gente no alcanzada y a la gente gentil que no conoce del Señor. Los discípulos que hacen discípulos, que van de mi gente, de mis amigos, de mi familia, de mi círculo cercano, al círculo más lejano, a mis paisanos, a la gente que no me gusta, que están al lado, a lo mejor los chilenos o algo, y luego hacia los confines de la tierra. Entonces la misión es cumplir de hacer discípulos aquí, allá, más allá y más allá. Sí. Muy bien, gracias hermano. Es algo muy importante, ¿no? Esto de hacer discípulos. Y lo que mencionaba Israel era lo que dice, ¿no? Por ejemplo, la palabra etnos, ¿no? En el idioma original es algo interesante, ¿no? Y se puede decir que la predicación comenzó con judíos, ¿no? Entonces, ellos tenían este mandato y también es para nosotros. Ahora, ¿cómo podríamos definir en una frase quizá la palabra misiones? ¿No? En una frase podríamos definir cómo sería la palabra, ¿no? O tal vez algún término correcto, digamos, en una frase resumida, poder definir, digamos, misiones, hermano Israel. Yo lo definiría en hacer discípulos para que sean la iglesia de Cristo en todos lados. Muy bien. Hacer discípulos para que, ¿no? haya iglesia, ¿no? Sea la iglesia en todos lados. Eso es muy importante, ¿no? Y hermano Elías, ¿cómo podríamos definir en una frase quizá esta palabra misiones? Obedecer a Cristo en lo que Él nos mandó a hacer. Es algo muy sencillo, muy general. Me gusta la definición que ya diste. Pero sí, es algo muy amplio, las misiones. Muy bien, ¿no? Hacer discípulos y hacer lo que Él nos ha ordenado, ¿no? Porque, como decían ustedes, un discípulo siempre va a imitar a su maestro. Yo creo que es por eso que dice el apóstol Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí, dice él,
así como yo de Cristo. ¿No? Y yo creo que nos lleva eso mucho más allá, en cuanto no simplemente vayan, no simplemente id, como lo traduce Reina Valera 1960, ¿no? Sino que tiene que ver, ¿no?, con el llamado que tenemos y también con lo que debemos hacer. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Ya hemos definido un poco lo que es misiones. La siguiente pregunta es, ¿no?, ¿cómo o quiénes deben hacerlo esto, ¿no? ¿Quiénes deberíamos hacerlo? Tal vez la pregunta es obvia, pero tal vez muchos no lo saben, y muchos también están dentro de nuestras iglesias, ¿no? Y ese es el problema, ¿no?, en las iglesias que tenemos, queridos hermanos. Hay mucha gente y muchas iglesias que solamente son iglesias almacén, o sea, almacena miembros, pero no hay una labor misionera hacia afuera. Entonces, queremos hablar, ¿no?, bíblicamente, ¿no?, ¿quiénes deberían hacer esto de la Gran Comisión y cómo se debería hacer? Adelante, hermano Elías. Bueno, muchas veces cuando definimos quiénes van a hacer la obra del ministerio, la gente siempre piensa en los pastores, siempre piensa en los ministros, siempre piensa en los que son misioneros y los que tienen un llamado específico vocacional, es decir, que alguien que lo hace a tiempo completo con su vida. Pero si leemos en Efesios capítulo 4, el Señor nos da como una herramienta, una definición muy sencilla de una iglesia eficaz. Porque Jesús, cuando vemos ahí en Efesios 4, se le está hablando como Pablo, como Jesús como el gran vencedor, el que viene como vencedor y ya regresa a su pueblo. La tradición en aquel entonces era que cuando uno vencía en una obra muy grande, sobre todo una obra militar, un esfuerzo militar, regresaba a su pueblo y ahí daba dones, regalos a todos y hacía todo un gran show, por decirlo, un gran espectáculo. Y los espectáculos eran una de las cosas que más amaban los romanos en cuanto a los esfuerzos militares que ellos hicieron. Entonces, Efesios estaba escrito a Éfeso, que era como el segundo capital o el capital de verano ahí del Imperio Romano. Sabían de eso. Entonces, Pablo les presenta a Cristo como Cristo vencedor. Dice en versículo 8 del capítulo 4 de Efesios: cuando ascendió a lo alto, es decir, después de que murió y todo eso, o cuando descendió a lo alto, llevó cautiva al hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Está regresando con dones. Bueno, ¿cuáles son los dones? Vamos a ver. Versículo 9 dice, en esa expresión, ese es otro asunto que no vamos a tratar, ese de versículo 9, pero dice ascendió, que significa sino también que él había descendido a las profundidades de la tierra, es vencedor en todo aspecto, hasta del infierno y de la muerte, descendió para vencerlo. Ya no tenemos ahí la eternidad por lo que hizo Jesús. Él descendió, es también Él mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces, esos son los dones en versículo 11 que Él dio a algunos de ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Bueno, si acabamos ahí, vamos a decir, el ministerio tiene que ver con estos hermanos, estas personas bien capacitados. Pero da el propósito de ellos en versículo 12, dice, a fin de capacitar a los santos, es decir, los redimidos, no los perfectos, sino los redimidos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que la obra misionera no es simple y sencillamente de esos ministros que Él da. Esos ministros se refieren, a apóstoles. Sí se refiere a los 12 apóstoles, pero ese término quiere decir alguien enviado con un propósito específico. Y se lo usa en el Nuevo Testamento de vez en cuando también para referirse nomás a alguien enviado desde una iglesia con un propósito, como Pablo. Él era misionero. Nosotros somos enviados de iglesias para
un ministerio específico, ya nos han encomendado un ministerio. Somos en cierto aspecto apóstoles, pero con A minúscula. Y luego dice profetas, esos proclamadores, los que hasta en el Antiguo Testamento, los que proclamaban la palabra de Dios, a veces en prognosticar lo que iba a hacer, y otras veces revelando la verdad de la situación actual de la gente. Muchas veces era así, en que ellos regañaban a la gente, pusieron la verdad del Señor a frente de la gente. Y ese es el trabajo de un profeta. Evangelistas, bueno, los que tienen un don especial de evangelismo, lo diría. Todos tenemos que estar haciendo discípulos, es decir, que todos tenemos que estar evangelizando, pero hay ciertas personas que el Señor da un don, un ungimiento especial, y los da algo más de unos dones espirituales para capacitarles bien para esa obra. Y también a pastores y maestros, que algunas versiones lo ponen como pastor maestro, o podemos decir pastores y maestros. Cualquiera que sea nuestra división ahí, se da de entender que esas son las personas que van cuidando. Pastor es como un pastor de ovejas, alguien que cuida el rebaño de Dios, el rebaño de Cristo. Maestro, el que enseña, igual como dijo ahí en Mateo 28, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y luego viene a los que están capacitando, los santos, cada uno, no importando, no da ahí definición ninguna. No defínelo como los santos maduros, no defínelo como los santos viejitos, ni los jóvenes, ni los niños, ni nada. Abarca a todos. Ni excluye a mujeres, tampoco. No excluye a nadie. Y así es que la capacitación y la obra sencilla, la resolución sencilla del Señor para el problema en que la iglesia no crece y que la iglesia no hace su obra y que las misiones no se cumplen, la respuesta sencilla del Señor es que yo ya les di todo lo que necesitan, les di la gracia, esa palabra charis, que quiere decir con gracia, una gracia y favor inmerecido. Que el Señor ha dado en dar esas herramientas, todas las herramientas necesarias para el funcionamiento de su iglesia. Esas personas capacitadas les dio con el propósito de que capacitaran a su gente para su obra. Y de ahí sigue describiendo los resultados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Uy. Llegan a la madurez y con eso viene la unidad de la fe. Es decir, que si no vemos ahí unidad, pues no hay madurez. No son discípulos de plenos en ese aspecto. Unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que seamos hombres maduros, gente madura, no como niños. Dice que ya no seamos niños, sacudidos por todas las olas y llevados por aquí y por allá, por todo viento de doctrina y por astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Jesucristo, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Sí, entonces, ese es el punto, ¿no? Nosotros debemos notar muy importante, ¿no? Cuando hablamos de misiones, ¿no? De predicar el Evangelio, de llevar la palabra de Dios, ¿no? A las personas que no conocen el Evangelio, hay muchos que dicen, no solamente el pastor debe hacerlo, o los misioneros que lo hagan, ¿no? Hay muchas personas que creen
Y son hermanos en la fe que tal vez tienen un negocio, tienen una profesión muy diferente y ellos muchas veces piensan que solamente los que hemos estudiado en un seminario tenemos que predicar, o los que realmente nos hemos preparado en los institutos bíblicos deberíamos predicar el Evangelio. Pero como ha definido nuestro hermano Elías, es mucho más allá, es para toda la iglesia. Y hermano Israel, ¿qué más podemos argumentar a esto? Mientras escuchaba a Elías, me vino a la mente el pasaje de 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5 del 17 al 21, realmente sería más o menos lo que me vino a la cabeza. ¿Y por qué escojo desde el 17? Porque el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y dice el 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios está en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado, ojo, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios, nuestro Dios, rogara por medio de ¿quién? De nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, y estos son con signos de exclamación, hay que leerlo adecuadamente. Reconciliaos con Dios. Ese es un grito prácticamente están diciendo, cumplan su ministerio de reconciliación, reconcíliense con Dios, vamos a reconciliar a la gente con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿por qué este pasaje es importante? Porque reafirma lo que Elías dijo sobre los ministerios. Existen pastores, existen líderes, pero estos pastores, líderes, profetas, maestros, todos cumplen una función, que es capacitar a los santos para que cumplan este ministerio de reconciliación. El ministerio de reconciliación, ¿para quiénes son? Para los que son nuevas criaturas, según el versículo 17. Si tú no eres un hijo de Dios, si no has nacido de nuevo, no tienes ningún llamado que cumplir. Pero si eres hijo de Dios y eres un nacido de nuevo, por ende eres un embajador de Cristo. Y si eres un embajador de Cristo, ya hemos definido que es ser un discípulo de Cristo. Aquel que sigue a su maestro, imita a su maestro, hace lo que su maestro hace. Ese es un embajador, alguien que habla en representación en otro lugar. Y hay que entender que esa es nuestra función. Yo tengo que representar a mi Cristo en el lugar que voy, donde Cristo no está. Ese es un embajador. Entonces, es realmente, no quiero decir para todos, voy a ponerlo más estrecha la puerta. Es para aquel que haya nacido de nuevo. Si tú vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo te doy un billete de $100, te voy a regalar. Pero te voy a decir, oye, no me alcanzó la tinta. Solamente pude imprimir bien un billete de $100 en una cara, pero la otra cara de la hoja no. Pero no creo que importe, ¿verdad? ¿O sí importa? ¿Por qué importa? ¿Por qué importaría que realmente esté una sola cara bien pintada y la otra cara de la hoja no? O sea, ¿por qué sí importa? No es completa. Porque no es completa, exactamente, no es completa. Que digas, yo soy un hijo de Dios, pero no me gusta evangelizar, no me gusta discipular. Veo que este billete no se ve como que muy verdadero, que digamos. El billete completo es que las dos caras estén bien pintadas, estén bien hechas para representar el billete. Somos hijos de Dios nacidos de nuevo, por ende soy un embajador de Cristo. Las dos caras tienen que estar bien marcadas, porque si no es un billete falso.
Muy bien, gracias hermano Israel. Es importante notar eso, lo que usted dice es algo real, ¿no? Uno es o no es cristiano, no hay aquí medias tintas, ¿verdad? Porque eres frío o caliente, eres o no eres, eso es importante. Y como decía, podríamos decir, ¿no? Aquel que ha nacido de nuevo debe hacer esta labor, ¿no? De, como hemos dicho, de discipular. La iglesia se encarga de capacitar a mucha gente para la predicación del Evangelio. Y eso no simplemente se debe hacer, ¿no? Tal vez viajando a lugares tan lejanos. Podemos hacer el lugar donde estamos, así como dice la palabra de Dios. Y eso es importante, ¿no? Por eso decía, alguien decía, ¿no? El termómetro del cristiano es como compartir el Evangelio, y ese es como el termómetro. Porque si no comparte el Evangelio, algo está pasando en mi vida cristiana, ¿no? Y eso es lo que dice también Apocalipsis 3:15, ¿no? Es lo que menciona, ¿no? Dice, no, eres frío o caliente, por lo que eres tibio te vomitaré de mi boca, y ese otro tema también, ¿no? Entonces es importante notar esto, que si yo soy hijo de Dios, he nacido de nuevo, mi labor ahí está, lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Cómo y quiénes deben realizarlo? Todos los que han nacido de nuevo es los que deben realizarlo. Y ahora, ¿no? ¿Cómo debemos realizarlo? ¿No? Yo creo que esa parte sería un poco aclarar tal vez en una frase, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo hago? Eso sería tal vez, hermanos, en una frase podríamos decir esta parte, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? ¿Quiénes? Todos los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso sería, hermano, ¿cómo lo haríamos? En una frase quizá. ¿Cómo lo hacemos del ministerio? En cuanto a las misiones, ¿no? En cuanto a las misiones. En una frase, sed fiel a hacer todo lo que el Señor te ha mandado hacer, donde Él te ha puesto. Tal vez algo más, hermano. Sí, yo le agregaría ser fiel y hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Yo le agregaría simplemente con tu iglesia. Obviamente va implícito lo de con tu iglesia, porque si eres fiel estás en la iglesia. Si no estás con tu iglesia no has sido fiel. Entonces, pero en la época en que nos encontramos, de mucha individualidad cristiana, yo le llamo muchos a ellos llaneros solitarios cristianos, cuando yo nunca encuentro llaneros solitarios en la Biblia. ¿Cómo lo debo hacer? Realmente sería con mi iglesia. Bien, es algo importante eso, ¿no? ¿Cómo debo hacerlo? Y eso es importante, el creyente no debe tener su iglesia siempre, ¿no? Sería como una oveja sin pastor, si es que no está juntamente ahí y dice amar a Dios, ¿no? Y eso no es algo que podríamos decir en esta parte, ¿no? Pero también queremos hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que piensan, ¿no? Que hacer misiones, ya hemos dicho, ¿no? ¿Quiénes? Todos los que hemos nacido de nuevo, pero hay muchos hermanos que tal vez no están viendo, piensan que hacer misiones es solamente para aquellos que tienen el llamado a eso, ¿no? ¿Y cómo respondemos a esto, no? O como muchos tal vez me han preguntado, ¿no? Tal vez en mi iglesia, donde yo estoy pastoreando también, hay muchos que preguntan y dicen, ¿no? Hermano, ¿cómo yo puedo saber que tengo un llamado a las misiones? Y no, yo quisiera ir, dicen muchos, ¿no? A África, yo quisiera ir a India, yo quisiera ir a China, yo quiero ir al otro lado del mundo, ¿no? Al otro continente, y quiero llevar el Evangelio allá, ¿no? Y a esto, ¿cómo nosotros podemos responder a esta pregunta, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo puedo saber que soy llamado a esta obra misionera? Y podamos hablar un poco más de esto, tal vez, hermano. Aquí yo quisiera empezar leyendo un pasaje de las Escrituras en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 empieza diciendo, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaé, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, al cual conocemos como Pablo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron.
Acá hay un tema muy interesante. La gente dice, yo tengo el llamado. Y eso es bueno, que alguien diga, yo tengo un llamado, porque sí debe haber un llamado de parte de Dios personal. Pero según las Escrituras, no se tiene que quedar solamente con el llamado personal, sino con el llamado colectivo. Acuérdate que nosotros servimos y trabajamos en comunidad. Es la iglesia la que confirma mi llamado personal. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿A quién les dijo eso? A la iglesia, a los líderes de la iglesia. Y los líderes de la iglesia oraron y ayunaron para confirmar ese llamado y luego impusieron manos y dijeron, vayan. Entonces, que podamos tener un llamado personal no es malo, pero tengamos la paciencia y la humildad de que ese llamado sea confirmado. Tal vez no va a ser en el tiempo que queremos, tal vez no va a ser en la forma que queremos, pero Dios va a usar a la iglesia para confirmar ese llamado de ser enviados. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo? Acabamos de decir que todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. Todos. Pero hay que entender que la iglesia está asumiendo un papel muy importante en la vida de todos los creyentes. Una persona de una iglesia que diga, yo voy a cumplir mi ministerio de reconciliación a mi manera, porque creo que tengo una nueva revelación, así que voy a, no sé, comprar pollo frito a todos para que todos vengan, voy a regalar pollo frito a todo el mundo para que vengan a la iglesia y así cumplo el llamado de reconciliación. O voy a regalar dinero para que todos vengan a la iglesia y así cumplo el ministerio de reconciliación. Creo que hay algo que no está bien, ¿no? Es por eso que existen líderes de la iglesia que cuidan la doctrina, la dirección de la iglesia, incluso la disciplina dentro de la iglesia. Que Dios llamó, como había leído en Efesios Elías, pastores, profetas, maestros, que disciernen, según las Escrituras, cómo se hace el llamado misionero y cómo se capacita a la iglesia para la obra de ministerio. Es por eso que todos los que somos llamados al ministerio de reconciliación, primero pasamos un proceso de ser discípulos, de ser discipulados por medio de nuestra iglesia. Y cuando la iglesia dice, oye, yo creo que tú ya estás entrenado para poder compartir. Es más, nos exponen en saber compartir. Y la iglesia nos envía. Tal vez en cosas muy sencillas. Nos animan o nos exhortan a compartir con nuestra familia o en nuestro trabajo. Qué hermoso es ver a una persona que ama al Señor y dice, pastor, no entiendo cómo puedo compartir en mi trabajo, ¿me puede ayudar? Ahí ves el corazón de una nueva criatura que quiere ser un embajador. O vas a una persona que tiene, no sé, su puesto en el mercado vendiendo frutas y te dice, yo vendo en frutas aquí en el mercado, pero no sé cómo compartir el evangelio. Pastor, o a un líder de la iglesia, ¿me puede ayudar? De eso se trata. Y luego ves el corazón de las personas, cómo hacen, y le das más responsabilidades en la iglesia. Y quién sabe, con la aprobación de la iglesia y por el testimonio, porque acuérdate que cómo empezó el versículo, en la iglesia de Antioquía, ojo, ya ubicó una iglesia local, dice, había profetas y maestros. ¿Quiénes eran esos profetas y maestros? Bernabé, Simón, Lucio y Saulo. Ellos ya estaban en el ministerio, ellos ya estaban haciendo cosas. Entonces, no es algo que les agarró nuevo a las personas. No les agarró de algo nuevo. Entonces, ellos ya estaban sirviendo, ya estaban siendo entrenados bajo una cobertura.
Y por eso no se les hizo raro que el Espíritu dijera a Bernabé y a Pablo, ¿por qué si no son nadie? No, no les hizo raro, al contrario, ya estaban en el ministerio, ya estaban haciendo algo, sirviendo a la iglesia. Y por eso el Espíritu los llamó para confirmar otro proceso. Muy bien, es un dato interesante, ¿no? Hay muchos que dicen, ¿no? Yo tengo el llamado, pero no se involucran en el ministerio, ¿no? Y eso es lo más raro, ¿no? Y lo que confirma también es la iglesia, y es un dato muy importante que nosotros debemos saber. Tal vez, hermano Elías, podemos argumentar un poco más a esto del llamado. Bueno, hay como una frase: lo que no haces en casa no exportes a otra parte. Si la Biblia en muchos casos no habla tanto de una metodología exacta de cómo discernir el futuro de mi ministerio y de a dónde me ha llamado el Señor. No hay una fórmula mágica, pero sí hay bastante en la Escritura que tiene que ver con tener una relación personal con el Señor que te controla hasta los deseos de tu corazón y todo lo que haces en la vida. Ese es algo muy, muy clave antes de considerar cualquier otra cosa para tu llamado. Ese es algo del discipulado. ¿A quién en ver a Jesús, a quién fue obediente? Pues al Padre. Si lo vamos a asemejar a Él, vamos a obedecer al Padre. ¿A quién amó? Bueno, primero amó al Padre y luego amó a todos los demás. Amó al mundo. Si no tenemos amor, pues no somos discípulos. Y llegamos haciendo esas preguntas a través de la Escritura y sabiendo una cosa, que la voluntad de Dios para mí y para mi vida nunca se va a contradecir a la Escritura y lo que el Señor ha revelado. Nunca. Si el Señor te dice, deje tu esposa y vaya a tal parte, bueno, lo siento. Yo creo que a lo mejor fue la cerveza o la pizza, pero no fue el Señor y ni fue el Espíritu Santo. Porque la Biblia me dice muchas cosas muy distintas a eso. Y en considerarlo, lo tenemos que considerar primeramente en base a la Escritura. ¿Tiene sentido según la Escritura, sí o no? Bueno, me siento que quiero ir a tal parte. Bueno, está bien. ¿Te sientes que quieres ir hasta India o hasta el Chaco o donde quieres que el Señor te llame? Y ojo, que la mayoría no quieren ir al Chaco como su primera misión. Sí, para los que no han ido para allá, está lleno de polvo, lleno de insectos y de todo lo que pica y todo lo que pica de plantas y todo lo que pica de que mueve. La gente siempre tiene llamado a algo que les llame la atención. Y ojo con eso. El Señor te va a llamar donde Él quiere, no simplemente a donde tú quieras. Y un ejemplo de eso, Pablo, y ese se encuentra en dos partes, pero lo voy a leer desde 2 de Corintios 2, versículo 12. Pablo está contando y dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta del Señor, no tuve reposo en mi espíritu hasta encontrar a Tito, mi hermano, y despidiéndome pues de ellos salí para Macedonia. Y sabemos que desde Hechos capítulo 16, pues fue una visión, en que el Señor le mandó una visión de un hombre de Macedonia diciendo: ven a Macedonia a predicarnos el Evangelio. No fue el primer lugar a donde quiso ir. Si estuviera en ese entonces, sabría entonces que Macedonia era uno de los lugares más contrarios al Evangelio y a las verdades bíblicas. Era como el centro del posmodernismo, donde todos tienen sus propias ideas. Luego vemos en el contar de Hechos, cuando llegó ahí, llegó a Atenas. Y llegando a Atenas, pues todos tenían sus dioses, hasta tenían un altar a un dios no conocido porque tenían tantas ideas. Llegó ahí al Areópago para hablar con todos y dijo: bueno, que no piensen así, y se enojaron. Y les reveló ahí ese Dios.
el Señor nos va a confirmar con algunos aspectos, algunas cosas. Nos va a confirmar con su escritura, sí. Nos va a confirmar también con un deseo arduo en nuestro corazón muchas veces. El Señor te va a poner en ti una pasión. Como dijo uno de los profetas, hay un fuego en mis huesos. Sí, el Señor te pone ese fuego y no se apaga para nada. Carlos Spurgeon dijo que el llamado de Dios es algo inagotable. Y además de eso, el Señor lo va a confirmar. El Señor lo va a confirmar con las circunstancias. El Señor lo va a confirmar con una paz interior que nadie más puede dar. Jesús dice, mi paz os dejo, mis paz os doy. Si esa paz no tienes en tu corazón sobre lo que vas haciendo, como dijo Pablo aquí en 2 de Corintios 2, no sintió la paz. Bueno, sabemos que esta paz que él estaba buscando es la paz que nomás viene del Señor. Y hay otros aspectos también. La oración. Ya estamos pasando al pensar, sí, estamos ya en una relación íntima con el Señor en que nuestros deseos sean semejantes a los de Cristo Jesús. Estamos en oración, entregando todo a Él, y cuando Él nos dice, váyanse para India, nos vamos. Pero también hay otras cosas externas. Todo eso que hemos hablado es algo más o menos interno. El llamado del creyente no simplemente es interno, como estaba compartiendo Israel. El llamado se confirma. Bueno, que se confirma con la lógica. Si dices, bueno, voy mañana a la India. Bueno, no tienes recursos, no tienes boletos, no sabes el idioma, no sabes a qué vas. Bueno, la lógica te dice que a lo mejor tienes que prepararte primero. Y de otro lado, si buscas dentro de estamos asumiendo que eres buen discípulo integrado a una iglesia local, y a lo mejor eres pastor, no importa tanto a qué posición el Señor te ha puesto, sabemos que ahí estás sirviendo, sabemos que ahí tienes hogar, sabemos que ahí rindes cuentas, ahí estás en comunión con los hermanos, estás en disciplina espiritual, ya te has desarrollado en ese aspecto espiritual. El Señor lo va a confirmar también a través de consejería espiritual, consejería madura. Estoy hablando no simplemente de los que dicen que sí, o tus amigos, o tu papá, o tu mamá. No estoy hablando de ellos. A lo mejor son buenos hermanos y buenos cristianos, pero ellos no son la autoridad que te va a llamar la atención cuando estés equivocado. A lo mejor dices, voy a ir a la India, y tu pastor dice a ti, ¿de verdad? ¿Te casaste hace un mes? ¿O de verdad? Te falta un pie. ¿Cómo te vas sin silla de rueda? El pastor ve cosas también que tú no puedes ver. Y el liderazgo y la madurez dentro de una iglesia creciente y maduro, va a haber otros cristianos que te van a llamar la atención cuando estés en pecado y cuando estés en punto de necesitar la santificación. El Señor te va a confirmar con ese consejo. Y también después de todo eso, cuando el Señor da todas esas cosas, otra cosa externa, el Señor pone todo en orden. Y a lo mejor no a la hora que piensas, pero el Señor va a abrir todas esas puertas. Dices, Señor, ¿de verdad soy llamado a Nínive? Bueno, el Señor te dejó ahí con un pez, no vas escopiándote ahí enfrente de la ciudad. ¿Qué crees? El Señor va a confirmar. Y el Señor va a confirmar con provisión económica. Eso sí viene con preparación, y eso sí. Pero el Señor te va a proveer lo que necesitas. No sobreabundante a no más lo que quiero, pero sobreabundante de lo que necesitas. El Señor también va a abrir las puertas de los corazones de los que te envían. El Señor también te va a abrir las puertas a donde vas. Te va a abrir las puertas en tu familia. Te va a abrir las puertas a lo mejor sea en la escuela de sus hijos. A lo mejor sea en boletos. A lo mejor sea en aprobación de visas. Y todos esos aspectos. Por ejemplo,
Al llegar aquí, bueno, iba a venir aquí a Bolivia y tuve que sacar una visa. Para sacar una visa tuve que ir hasta el consulado boliviano que está a 6 horas de donde estoy. Iba en camino, tenía el dinero a la mano y al llegar casi a medio camino me empezó a fallar el vehículo. ¡Pum! Me quedé tirado al lado del camino. Con una cosa y otra por fin pude arrancarme y llegué hasta donde estaba el consulado. Sin funcionar bien el carro, pero ahí andaba. Y dije, bueno, señor, confírmame que puedo ir. Entré, me revisaron los papeles y me dijeron, no, te falta tal. Y sí, pero estamos abiertos 2 horas. Que hace una puerta abierta. Estamos abiertos 2 horas. Arregla esas cosas, regrese y te lo damos. Está bien. Regresé a un lugar para arreglar el carro. Lo arreglé bien. Estaba muy caliente. Y al arreglarlo empecé a llamar para arreglar el asunto porque necesitaba una carta notariada de parte de un pastor acá. Y al sacar una carta notariada aquí en Bolivia está mucho más difícil que en los Estados Unidos, porque necesitas buscar el abogado, necesitas buscar los comprobantes y hay un millar de cosas que enfrentar y en 2 horas no se alcanza. Y al llamar a un pastor, llamé a uno, llamé a otro y me dijo el pastor, llame a tal misionero, te doy su número. Él sabe de esas cosas. Bueno, llamé al pastor y me dijo, mira, batallé con eso. Y si haces una reserva en un hotel, eso funciona. Entonces hice una reserva en un hotel, llegué al consulado, lo miro, quizás sí, me mandó ahí con la señora de atrás. La señora de atrás me platicó en inglés, pero un inglés medio feo, que iba a hacer ahí en Bolivia. Y le dije en español, bueno, voy regresando, porque no he regresado en 20 años, voy a las iglesias para las misiones y a visitar amigos y familia, y a todas esas iglesias allá. Y me dijo, ¿de qué? ¿Cómo aprendiste el español? Bueno, crecí en Bolivia. Bueno, ¿en dónde? Bueno, crecí en Santa Cruz, entre el segundo y tercer anillo. Bueno, ¿en cuál avenida? En la Alemana. Bueno, ella estaba a como medio kilómetro de donde yo crecí. Ahí creció ella. Entonces empezamos a hablar y el Señor abrió ese paso. Esa es la gracia del Señor en una situación exacta. Y me dio la visa por 10 años. Yo pensando que ni iba a sacar por los 2 semanas que tenía que estar acá, y el Señor me dio para que pueda regresar en el futuro. Más años. Esa es como una de esas puertas abiertas. El que el Señor ya había provisto todo lo que necesitaba para comprar los boletos, ya me había provisto el lugar ahí al llegar ahí a ese consulado, ya me había provisto el ministerio acá, ya me provió entonces la visa. Bueno, ¿qué más queremos? Hay que seguir. Tenemos la paz, tenemos todo en orden, todo el consejo bíblico en orden, toda nuestra vida en orden, y el Señor nos abre las puertas, ¡pum! Es una confirmación. Eso es con más o menos cosas prácticas que considerar, más allá, pero dentro del contexto de discipulado y esa relación con el Señor. Cuando estamos en cercanía con el Señor, nuestros deseos son sus deseos. Nuestros pensamientos son sus pensamientos. Y nuestra iglesia es su iglesia. Muy bien, gracias hermano Elías, ¿no? Es algo muy bueno esto, ¿no? Del llamado, ¿no? Como Dios confirma y también la iglesia lo respalda, ¿no? Y eso es muy importante, y cómo Dios abre puertas. Yo creo que esa es la parte más importante, y nuestra fe también, ¿no? Muchas veces hay lugares que debemos ir a predicar el evangelio, y a veces, como le pasó a nuestro hermano aquí, ¿no? Hay muchas veces obstáculos en el camino, pero cuando Dios, ¿no?, nos lleva, Él abre puertas, ¿no? Él hace cosas inimaginables, ¿no? Esa es la fe, y es lo que nosotros debemos tenerla siempre, ¿no? Quizá hablando en cuanto al llamado, ya terminando en esta parte, hablando de esto,
¿Qué consejo podemos dar a aquellos hermanos, ¿no? Aquellas personas que se van preparando en un instituto bíblico, en un seminario? Muchos de ellos tienen un llamado a las misiones y muchos tal vez su sueño es predicar el evangelio no simplemente en su país, sino fuera de su país, como ustedes lo están haciendo, viniendo a visitar a Bolivia aquí, predicar el evangelio, compartir, no sé, tal vez muchos lugares lo están compartiendo, en las iglesias, en las cárceles, en donde el Señor abre puertas. Pero, ¿cuál es el consejo, hermanos, que podríamos dar a aquellos jóvenes, ¿no?, que tienen ese deseo ardiente en su corazón y además la iglesia tal vez los está respaldando? ¿Por dónde comenzamos, no? ¿Cuál es el consejo que les damos a ellos? ¿Qué deben hacer ahora? Prepárense. Y prepárense en ciertos aspectos. Prepárense primero en lo espiritual. Prepárense en lo espiritual. Que crezcan en lo espiritual. Que aprendan lo que tienen que aprender así de forma espiritual. Que crezcan en esa madurez y en ser buenos discípulos. En ese también de crecer en la forma espiritual, tienen que crecer también en sus conocimiento también de la Escritura y su conocimiento a dónde vas. El espectro espiritual a dónde vas. Aprende todo lo que puedas aprender de ahí. Ore por ellos. Y eso es parte de la preparación espiritual. Orar por la gente a donde vas a ir. Si siento llamado para India, ora para India por lo menos una vez al día y te recomiendo que más. Ore. Y luego haz lo que puedes hacer. En esa preparación espiritual también viene el dar. El ser generoso. En ese espectro espiritual también viene un desarrollo de formación personal. Cada aspecto de tu vida, si tienes un llamado a las misiones, tiene que dirigirse hacia esa meta. Tuve un tiempo de ser mayordomo en una granja grande. Y había una persona ahí, un trabajador que siempre hacía perfectamente su trabajo de tractor, líneas rectísimas. Y le pregunté una vez, ¿cómo lo haces? Y me dijo, mira, busco alrededor ahí de labor. Y busco como algo eléctrico o una cerca o algo muy fijo y muy prominente. Y manejo a eso. No miro a los lados, miro a eso. Y si mi mirada está fija en esa, mi línea será derecha. No era cristiano el hermano. Bueno, ahora es hermano. Se entregó al Señor, gracias al Señor. Si vamos hacia las misiones, que nuestra línea sea derecha. ¿Con quién me caso? Tiene que ir hacia ese meta. Sí, ¿tiene el mismo llamado, sí o no? Pues si no, no. Si sí, que sea la misma. Si me voy a preparar en cierta parte y en ciertas cosas, ¿con qué propósito? Con ese propósito. Si me voy a abarcar ministerios abrazando un ministerio que me prepare para esa clase de ministerio. Es todos los aspectos y luego también viene a otro aspecto de la preparación, que es una preparación también práctico en lo personal. Que aprendes el idioma si puedes, que aprendes todo lo que tienes que aprender de ahí, que si es que dicen, bueno, puedes ir de misionero a tal parte, pero están cerrados al evangelio. Pero sí están abiertos a los que abren una clínica. Bueno, respuesta obvia. Aprendes algo de medicina para abrir una clínica. Tienen que, ahí una universidad quiere capacitar a su gente para el segundo idioma más hablado del mundo. Bueno, español, los primeros idiomas. Y en cada aspecto así, considerando
las cosas necesarias para alcanzar esa meta y por fin lo ministerial. Sé fiel en donde estás, sobre todo en tu iglesia. Ama tu iglesia. No simplemente ama a los de fuera que no conoces y que no tienes nada en contra. Sabemos que somos sus discípulos, dice Primera de Juan. Sabemos que somos sus discípulos en que amemos los unos a los otros. Qué bueno que el hermano lo dijo, para que no fueran mis palabras, porque nuestra tendencia entre cristianos es de batallar. Nuestra tendencia de familias es de batallar. Nuestra tendencia no es de amar, nuestro estado natural del humano no es de amar. Tenemos que amar y el amor, Cristo dijo que conocerán que son mis discípulos en que amen los unos a los otros. Eso no quiere decir, pues amemos a tal persona que no conozco. Son las personas que están en mi frente. Habían se cuenta la historia de unos niños. Y la maestra les andaba preguntando, ¿y cómo se define un amigo? Y dijo una niña, bueno, un amigo es alguien que de verdad te conoce y te quiere como quiera. Como quiera te ama. Sí, en la iglesia vemos todo. Y aún así el llamado es el amor y la fidelidad en ministerio. Si no eres fiel, no. Entonces, preparación espiritual, preparación personal, preparación ministerial, prepárate. Con la meta fija. Si es las misiones, en el lugar adecuado, a lo mejor el Señor te mueve. Mi mirada cuando entré al seminario era China. Dije, voy a alcanzar a China y lo voy a alcanzar movilizando latinos para llegar a China y voy también a China y los voy a recibir allá. Bueno, el Señor ya en que estuve moviendo en esa dirección me trajo una esposa con la misma visión. ¡Qué sorpresa! Que el Señor me lleva a eso. Luego me lleva a una institución, me desvía un poco en mi camino y dice, te pongo aquí en esa institución donde vas a capacitar la próxima generación de líderes que serán misioneros. Y de verdad, eso en que quisiste estar ahí en Filipinas o en China, ahí recibiéndoles, tu amigo de allá, tu compañero de cuarto es el que de verdad ya me ha ese puesto. No estoy diciendo que el Señor no me va a poner ahí, pero el Señor en que estuve moviendo hacia esa meta, el Señor me movió de la manera que Él quiso. Pero hay algo que sabes bien y que todos sabemos, que un vehículo que tenemos ahí parqueado y que no corre y lo queremos guiar a cierta parte, si no anda rodando, no se puede guiar a un lado ni al otro, porque no lo podemos empujar de lado. Y decimos, bueno, Señor, guíame donde quieras que esté, y no andes moviendo. Bueno, el Señor te va a tener que rodear para que llegues ahí. Que estés moviendo adelante, siguiendo ese llamado que sientes en tu corazón, y el Señor te dice, bueno, misiones sin país específico, ve ahí, sé fiel en la iglesia local donde andas, haciendo discípulos. Y cuando el Señor te quiere en Indonesia o en Nepal, te va a abrir las puertas. Gracias, hermano. Eso es importante, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ¿no? Yo quiero predicar el evangelio, pero no aman ni siquiera a sus vecinos. Es el punto, ¿no? Si no ama a sus vecinos, ¿cómo va a predicar el evangelio en un lugar donde no conoce a la gente? Y es algo muy interesante en San Juan capítulo 15, versículo 9, dice, ¿no? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y el versículo más adelante, en el verso 12 dice, este es mi mandamiento, dice, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado, o yo os he amado. Y añade, dice, ¿no? Nadie tiene mayor amor que
que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es muy importante, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? Y tener las metas claras, como decía nuestro hermano, ese ejemplo muy interesante que pone, ¿no? De aquel que manejaba el tractor y hacía surcos rectos. Y nuestra mirada debe estar en Cristo, porque dice, no, puestos los ojos en Jesús. Desviamos nuestra mirada de nuestra meta, ahí estamos, ¿dónde vamos a llegar? Hermano Israel, tal vez algo más en cuanto a esto. De hecho, ese tractorista se llamaba Israel. Parte del consejo que le daría a una persona que quiera involucrarse al ministerio, sea misiones, sea pastor, sea evangelista, sea lo que sea, entender que el llamado es de Dios y que el ministerio es de Él. Él es el jefe. Mateo capítulo 9, versículo 36 comienza, dice, y viendo Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Si tú crees que a ti te compadece el mundo, el sufrimiento, créeme que a Dios más. No nos creamos tan compasivos y a veces nos creemos más compasivos que Dios. A Dios le compadece más que el deseo que tengamos nosotros. A Dios le interesa, si a ti te interesa que tu hijo conozca de Dios, a Dios más le interesa que a ti. Entonces, ¿cómo resuelve Dios esta parte? En el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha, ojo, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha, a su mies. No nuestra mies, es a su mies. Pero entendiendo que Él es el dueño de la cosecha da consejos a aquellos que son enviados por medio de el Señor de la mies. No nos dice solamente, ok, yo los envío y ya. El Señor de la mies da los mejores consejos de lo que Israel, Elías, incluso tú o cualquier pastor de este más famoso en YouTube podría dar. Y lo encontramos en capítulo 10. Jesús da dos tipos de consejos a sus discípulos, consejos de advertencia y consejos de aliento. El consejo de advertencia comienza en el versículo 16. Miren, yo los envío, dice, como ovejas en medio de lobos. Qué hermoso llamado. Ovejitas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes, pero inocentes como palomas. Esto no es llamado así de hacer mensos, ni ser tontos en lo que estamos haciendo. Realmente hay que saber lo que estamos haciendo, pero con humildad. No es ir a hacer las cosas por hacer. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y hasta serán llevados delante de gobernantes y reyes por mi causa. Ese es el consejo más grande. El consejo real, sin maquillaje. Así se ve el ministerio. Pero más adelante me gusta mucho el 26 cuando nos da ánimo. Así que dice así el 26, así que no les tengan miedo, porque nada hay cubierto que no hayas de ser revelado, ni oculto que no hayas de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oír, proclamen desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel
que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden los 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá en la tierra sin permitirlo el Padre. Hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. La confianza de toda esta persecución, de toda esta oposición, de todo este pecado, de toda esta maldad que nace del corazón del ser humano, no se le escapa a Dios de la mano. Vamos a enfrentarnos a hablar cosas santas en medio de un mundo lleno de maldad. Pero Dios está en control aún en medio de eso, control de nuestras propias vidas. Así que no temamos, no temamos. Y por último, hay un costo que pagar. Hay un costo que pagar que Jesús también habla. No piense que vine a traer paz a la tierra. Dios no vino a traer paz. No vine a traer paz, dice así literalmente. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo y a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Este es el costo. ¿Qué amas más? ¿Qué honras más? Y si eres un llamado del Señor, como dijo Elías y ya nos explicó, es el Señor a que obedecemos. Así de simple, ¿no, Elías? Muchas gracias, hermano Israel. Es algo importante, ¿no? Y quiero añadir este pasaje de Lucas capítulo 10, verso 27, ¿no? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto yo creo que nos debe llevar a poder poner nuestras vidas, ¿no? Yo creo que es tiempo de llevar la palabra de Dios, y siempre, ¿no? Como hijos de Dios es lo que debemos hacer. Si no estamos predicando el Evangelio, no estamos hablando de Cristo a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a aquellas personas que nos rodean, es que no hemos nacido de nuevo, ¿no? No estamos para calentar los asientos en la iglesia, sino estamos para poder proclamar el Evangelio de Cristo. Muchas gracias, queridos hermanos, en este tiempo de entrevista y poder compartir la palabra de Dios a través de este medio que el Señor nos da para poder llegar a mucha gente. Estamos llegando a mucha gente en este tiempo, y quisiera, para poder concluir, también podamos dar nuestras palabras finales, ¿no? Para poder terminar y animar a aquellos que tienen ese llamado, poder seguir la meta, no rendirse hasta el final, ¿no? Para decir como el apóstol Pablo dijo cuando termina su carrera: he peleado la buena batalla, ¿no? He terminado mi carrera, he guardado la fe, ¿no? Y todo eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Tal vez palabras finales, hermano Elías. Bueno, hablando de Pablo, dijo, cuando estaba como dando sus consejos, dijo: estoy convencido. Estaba convencido de lo que el Señor tenía guardado para él en el cielo. El consejo, bueno, como palabras de finales, ya han escuchado el costo, ya han escuchado lo difícil, lo arduo, la dedicación que lleva toda una vida, ya han escuchado todas esas cosas y todo lo difícil que es, pero les quiero contar que no hay cosa que lleva mayor pago en lo eterno que el servir al Señor.
y es ser obedientes. El Señor no te va a llamar a su frente en el juicio venidero para decirte, oye, ¿cuántas almas ganaste? ¿Cuánta gente estaba en tu iglesia? ¿Cuánto dinero levantaste? No te va a preguntar ninguna de esas cosas. Te va a hacer decir, ¿fuiste fiel con lo que te di? Te di ese llamado, ¿fuiste fiel? Y de ahí viene pues fruto eterno. Cualquier cosa que hacemos para el Señor lleva fruto eterno. Y nuestro fruto eterno, sobre todo en las misiones son empoderadas por la iglesia local. Es decir, que ese fruto eterno viene a cuenta no solamente de la nuestra, sino también a la cuenta de cada uno que nos apoye, de la iglesia que representamos, de la gente que nos apoyan con sus oraciones y con su dinero y todo lo demás que aportan. El Señor lleva un fruto eterno y el Señor sabe pagar mejor que cualquier mayordomo acá. El Señor es el que va y da buenas recompensas que duran para toda la eternidad. Entonces, ánimo. El Señor te va a pagar bien. Muchas gracias, hermano Elías. Hermano Israel, palabras finales. Palabras finales sería: cumple tu ministerio y cuídate de ti mismo. Gracias, hermanos, y gracias por este tiempo de compartir la palabra de Dios, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? A sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Y es algo muy interesante y muy importante. Espero que hemos aprendido mucho en este tiempo y sea de gozo, y que el Señor bendiga siempre, queridos hermanos, en su labor misionera de predicar el evangelio, no simplemente en Bolivia, sino en el mundo entero. Esa es nuestra labor. Y muchas gracias a aquellos que nos ven por las redes sociales para nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Que el Señor esté bendiciendo cada uno de sus hogares. Hasta pronto.